días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa. Hoy tenemos la suerte enorme de contar con la presencia de uno de los importantes artistas de la plástica ecuatoriana. Se trata de Whitman Walsaqui. Él es nacido en Otavalo y desarrolla su vida entre Quito, entre Otavalo, su tierra, Ibarra y el mundo. Y queremos darle la más cordial bienvenida, Whitman, a este programa. Como este programa va a estar dedicado a su obra, a su arte, queremos realmente pedirle que empiece por el comienzo, es decir, de su niñez, que nos cuente algunas experiencias y, por supuesto, cómo empezó a interesarse por el arte. Buenos días. El comienzo es muy lindo e interesante para mí, doctora Rosalía. La verdad, para mí es un placer compartir con usted y con todos ustedes poder conversar con algo de mi vida, que es lo fundamental, porque el arte en sí mismo pienso que ya está plasmado en la obra y no conocen el detrás del hombre. ¿Qué es lo que está? Sí. Ay, es que estoy a las órdenes. Sí. ¿Cómo fue su niñez? ¿Usted nace en Otavalo, en la ciudad o en alguno de los...? A ver, yo nazco en Otavalo, en el barrio Copacabana. Luego estudié en la escuela José Martí. ¿Qué hacían sus papás? Mi papacito fue carpintero. Mi mamá trabajaba en frituras, a propósito de la fritada. Sí. Nos educó a 7 hijos. Mi padre falleció cuando estaba yo recién en primer curso del colegio Daniel. ¿Y su mamá le sacó adelante? Mi mami nos sacó adelante, mamá Teresita, como le decimos. Tenía manos de ángel porque alcanzaba la comida para todos nosotros, los hijos, y los que llegaban. Los que llegaban. Qué bien. Entonces Pero su inclinación por el arte viene en esa época. Exacto. Mi padre era carpintero, como decía. Trabajaba en la fábrica de cobijas San Pedro, pero tenía una sección donde hacían muebles para Europa. Y mandaban a Europa. Entonces los muebles que era un artista también, un artesano y un artista, porque también compartía la carpintería con la música, era músico. Entonces, en esas idas y traídas de materia prima para los muebles, los dueños de la fábrica le daban a mi padre, qué sé yo, calendarios, revistas en otros idiomas, ¿no? Y mi padre creo que se interesó por eso. Cuando yo nací, no sé, con suerte, digo con mucha suerte, haber nacido en esa cuna, en esa casa, porque sabía leer mi padre, ¿no? Entonces, claro, tan es así que le pone un nombre que es todo un compromiso de nombre, porque es uno de los grandes escritores mundiales, ¿no? Whitman, Walt Whitman. Walt Whitman, sí. Entonces, en nombre de él creo que me puso, pero creo que los padres, ustedes las mamás, son sabias, creo, ¿no? Ya se anticipan al futuro de los hijos, entonces eso para mí ha sido una gran bendición. ¿Qué número de hijos es usted? Yo soy de 7, el segundo. Segundo, Entonces, mis abuelitos de madre, mi abuelito más bien, Simón Sassi Vázquez, fue constructor, maestro mayor, hizo el primer edificio que hizo aquí en Quito, es el Seminario de San José, la que está en América y Colombia. Él era el maestro mayor. Él era el maestro mayor. Realmente el arquitecto en esa época, claro. Entonces de ahí le piden, los padres franciscanos le piden que decida si quiere ir a Cuenca o quiere ir a Imbabura, a Otavalo, y él elige, a seguir digamos, el trabajo, porque le pagaban los padres franciscanos. Entonces mi abuelito decide irse a Otavalo, porque mi abuelita Juana Chicaiza, oriunda de aquí del barrio La Vicentina, la compañera, mi abuelita, como estaba cerca, le dice que no vaya lejos, que mejor más bien acá cerca. Entonces de ahí viene el origen de la familia. De ahí viene el origen de la familia. Mi abuelito paterno más bien carpintero de Otavalo, que le conocía mucha gente, ¿no? De ahí mis tías de paterno, digamos, hacían las coronas por las fiestas o el Día de los Difuntos. Entonces era una reunión de familia. Y usted se iba impregnando de olores, de colores, de sabores, ¿no? Claro, es que eso me nutrió, porque a la larga, como era una familia tan unida, sencilla, humilde y trabajadora, entonces siempre nos inclinaban, ¿no? Mi papá, por ejemplo, me inclinó a la pintura y a la música. Hasta cuando vivía. Y usted, de lo que usted recuerda, ¿cuáles fueron las primeras cosas que hacía en la pintura?
A ver, lo primerito que hacíamos era, qué sé yo, las catapulcas, primero el carrito que... No nos hacía falta carros que venían de lejos, sino que más bien nos construíamos nosotros mismos en la carpintería, con la virusa, o sea, carritos pedacitos de madera. Mi abuelito nos enseñó a hacer perinolas, trompos, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Era una manifestación. Era una familia muy, muy linda, de estar juntos. ¿Y la pintura? La pintura más bien nació, creo que ya eso sí ya fue de mí, porque cuando ya estuve a punto de entrar al colegio, lo que le pedí a mi papá, que por favor me mandara o me llevara a estudiar dibujo, porque yo de arte no sabía. Y por eso entra al Daniel. Al Daniel Reyes, claro, porque yo le decía, papi, yo no quiero entrar al colegio Otavalo porque son muy buliciosos, son relajosos y todo, ¿no? Entonces yo más bien a Ibarra. Yo dije, papi, por favor, ayúdame, porque era de Otavalo trasladarse a Ibarra, no era tan fácil. Pero lo hizo. Entonces había que pagar transporte, alimentación de mañana y tarde. Entonces era sacrificio a toda la familia. Pero con gusto mi papi y mi madre me dijo, ven, mijito, si quieres a estudiar en el Daniel Reyes, donde se han forjado muy buenas carreras. Yo cada vez que entrevisto a alguien de la zona norte del país, el colegio Daniel Reyes sale a relucir. Claro, la famosa mamá Inma fue mi profesora. Entonces yo tuve la oportunidad, digamos, de que mi madre continúe con el anhelo de nuestro padre, Luis Gonzalo Bolsaquí, que continuamos porque mi padre falleció cuando yo estaba en primer curso. ¿Y usted continuó estudiando hasta terminar en el Daniel Reyes? Terminé el ciclo básico, el ciclo diversificado, vine a Caquito, entre comillas, a estudiar, pero mi intención como segundo hijo era más bien trabajar porque mi padre falleció y nosotros nos quedamos con mi madre. ¿Y quería ayudar económicamente? Se me ocurrió, dije, bueno, es hora de ayudar, ¿no? Porque se veía que mis hermanos eran tan pequeñitos. Hoy mi hermana quedó de 3 meses cuando falleció mi padre y ella ya es enfermera. De los 7 hermanos soy el único que me incliné por la pintura. ¿Qué pintaba usted, ya cuando hablamos de pintura? Bueno, siempre dibujé lo que es dentro de la academia, sí he sido disciplinado. Me ha gustado escuchar los consejos de los profesores, de las personas mayores. Eso ha sido para mí un éxito, aprender a escuchar. Pero luego usted ya se fue independizando de sus maestros y crea la verdad es que yo una forma propia. Cuando yo ya vine acá al Colegio de Artes, obviamente yo ya sabía dibujar las manos, los pies, qué sé yo, la anatomía artística, pero tuve que venir a Caquito a repetir lo mismo, entonces tuve la paciencia. Luego de estudiar en el Colegio de Artes de la Universidad Central, bajé a la Facultad de Artes de la Universidad Central. Ahí me tocó volver digamos, a modelar, a dibujar otra vez manos, pies, ojos, la figura humana. Lo que ya sabía. Pero le sirvió para perfeccionarse también. De mucho, porque tuve la oportunidad de tener los mejores profesores de esa época. Pero usted no se fue por lo clásico. ¿Ah? Por lo clásico. Lo suyo son brochazos, pinturas fuertes, coloridas, muy vigorosas. Sí, a un principio, cuando Lenin Oña era mi profesor, y antes de mandar los primeros cuadros ya a la segunda Bienal de Cuenca, por ejemplo, él con la mano atrás, o sea, cruzando los dedos, me aconsejó e inclusive me dijo, Whitman, si es que usted no era insistente, persistente y en el arte, yo sufría y por eso que cruzaba los dedos cuando yo le hice la primera crítica, porque ha habido muchos artistas, muchos estudiantes que se desmoronan. Claro. Entonces la primera crítica al piso. Y usted ha aguantado críticas. Entonces ahí, según el arquitecto Lenin Oña, yo era del grupo de los colores, como es, los pintores del color salvaje. Entre eso estaba Luis Aguirre, Marcelo Aguirre, Luigi Starnaiolo, cuando ellos colores fuertes, vibrantes. Entonces más bien era una pintura corporal. Decía, entre otras cosas, el arquitecto que mi pintura más bien era una danza de colores. Sí, pero yo no sabía, más solamente estaba poniendo en práctica lo que yo aprendí de
de Osvaldo Moreno, aprendí de Nicolás Esbistonó, de Jorge, no recuerdo el nombre, bueno, ellos fueron mis primeros maestros, mis primeros guías en cuanto ya a poder manifestarse un poco más profesionalmente. Claro, ahora, usted pasa de que se ha calificado como expresionismo a una especie ya de un expresionismo andino, porque quien quiera que ve sus obras se da cuenta de que usted es un pintor de los Andes. Así es, pienso que el hecho de ser de la provincia de Imbabura, de Otavalo mismo, es como vivir en una parte mágica, porque los colores están organizados de acuerdo a cómo la naturaleza nos ha dado, ¿no? Pero yo a mi forma he ido cultivando esta forma de pintar, de asimilar las cosas. Maravillosa, de la que vamos a hablar a continuación. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el maestro Whitman Walsaqui.